Bueno, les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por la asistencia. El tema que vamos a tratar son técnicas interactivas. Vamos a hablar sobre efectos emocionales del vapor. Mi grupo está integrado por Lina Manuela Heredia López, Karen Joana Rodríguez Risueño y Claudia Milena Escobar Ruiz. Somos de la Universidad Católica del Norte. Actualmente estamos cursando trabajo social con grupos. Tenemos como invitada especial a la doctora Magre Quevedo y tenemos también como invitados a un grupo de jóvenes muy especial para desarrollar esta actividad. Hola, muy buenas noches a todos, todas. Vamos a compartir hoy un espacio de aprendizaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes pueden prender sus pantallas? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, hagamos un ejercicio para romper el hielo. Yo les digo, ¿han jugado Simón Manda? No, doctora, pero pues estamos prestos para jugar. Listo, No. entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar una indicación. Entonces yo les digo a ustedes, Simón manda a... y les manda a traer algo. Entonces ustedes salen, se paran del sitio donde están y deben traer lo que yo les estoy diciendo. Y doña Claudia y las otras dos niñas del grupo van a estar atentas a los participantes, quién es el primero que trae lo que le voy a decir. ¿Listo? Voy a dar 5 comandas. Entonces voy a pedir 5 cosas. ¿Estamos? Sí, doctora. Listo, doctora. Bueno, Entonces sí empecemos. invitamos, qué pena, Invitamos a que la invitamos gente a que ponga pausa prendan, activa para que no se vaya a quedar allí y para que hagamos sí, esto para romper el hielo. eso, y Entonces, prendan las Simón cámaras, por manda a favor. que traiga una cuchara pequeña de la cocina. A la 1, a las 2, a las 3, cuchara pequeña. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Nadie llegó? En la casa solo tenemos cucharas grandes. Bueno, se vale, se vale. Diana Marcela, entonces se vale. Listo, entonces vean, doña Claudia, Lina y Carolina, ya saben que le dieron Llegó punto a... tarde uno. Listo. ¿Y Joan, Joan? Joan ¿Cómo le fue? llegó tarde, pero con una cuchara. Llegó con la cuchara, bueno, segundo puesto. Listo. Segunda comanda. Simón manda a buscar una correa color blanco. Correa color blanco. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Giancarlo. Que ¿Es tiene una negra, correa color dice. blanco? Es una... Joan Es llegó con un correa. cordón. Es un cordón. Listo, un cordón. Está bien, Bueno, valgamos. Valgamos. la imaginación pasa. Listo. Simón manda a dar 5 saltos en el punto donde están parados. 5 saltos. Uy, jóvenes. 5 saltos. A ver, Joan, que usted tiene que le ve la energía. Eso es trampa, tú. Listo. Vea, doña Claudia, vaya, Lina y Carolina tienen que ir guardando eso para el incentivo que tienen que entregarle a estos chicos. ¿Sí? Sí, es Entonces, Claro que verdad. bueno, sí. Sí. Simón manda a dar un abrazo al que esté más cerca de usted. ¿Dónde veo? No veo. Giancarlos con Marcela. Ah, bueno, muy bien. Pero sí le dio el abrazo. Yo no vi el abrazo, Giancarlo. ¿Qué es lo más difícil de hacer algo cuando nos mandan a hacerlo? Pregunta.
Lo más difícil es no intentar. Es no Ustedes saben, intentarlo, esto está relacionado con la disciplina y por eso tenemos dificultades en la conducta. Nosotros no tenemos disciplina, nos cuesta trabajo. La disciplina es hacer lo que tengo que hacer, así no me guste. ¿Sí? Entonces... Ahí llegó Joan, pero llegó tarde. ¿Ya el abrazo? A ver, Joan, El abrazo. el abrazo, venga, yo veo. ¡Ay, tan bonito! No, Joan ya se ganó el incentivo, Joan ya se ganó el incentivo. El incentivo se lo entrega doña Claudia, Lina y Carolina. ¿Yo? Ese no me toca a mí, le toca a ella. Sí, claro que sí, les vamos a enviar un Entonces, detalle. miren, ¿qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil de esto? ¿Por qué es difícil cuando estamos hablando de una conducta y decir, ¿por qué no tengo autocontrol? ¿Qué es lo que hace que yo no lo pueda controlar? Que yo no tenga disciplina en tener autocontrol. O sea, cuando a mí me van poniendo normas y reglas, me cuesta un poco de trabajo, porque me están definiendo, tiene que ser una cuchara pequeña, tiene que ser una correa blanca, tiene que dar 5 saltos, ¿sí? Entonces me están dirigiendo una conducta y aunque es chévere y lo puedo hacer, siempre hay una cierta restricción a si lo hago o no lo hago, porque nos cuesta dificultad aceptar que dentro de la conducta humana tenemos que empezar a mirar, digamos, esas fases que tenemos las personas. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Caroline. Yo doy apertura a este tema, o bueno, se podría decir a este problema social que no solamente acoge a los jóvenes en este tiempo, sino para mí en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque es un tema que abarca muchas problemáticas en nuestra sociedad, tanto mentales como físicas, como emocionales, que va de la mano con lo mental. Bueno, se sabe que nuestros adolescentes o el adolescente hasta la juventud va en constante desarrollo de su cerebro, más o menos como para la edad de 24, 25 años. Entonces, por ende, el adolescente o el joven necesita tener ese cuidado tanto físico como mental, como emocional en esa etapa. ¿Para qué? Para que su cerebro se desarrolle bien, en óptimas condiciones. Actualmente estamos viviendo en una época donde siempre se inventan nuevas cosas, tanto pueden ser dañinas como pueden ser beneficiosas. Ahora nosotros conocemos el llamado, pues, cigarrillo eléctrico, que es el vapor, que es el que nos afecta las emociones, daña nuestro cerebro, daña muchas partes de nuestro cuerpo. Este cigarrillo últimamente, pues, como le dije, está de moda. No sé si ustedes conocen de este tema de la sinapsis y generalmente la nicotina hace que dañe nuestra sinapsis del cerebro. La sinapsis, ¿qué es? Esa conexión de dos pequeñas neuronas que se ubican en nuestro cerebro y hace que esta sinapsis ya no trabaje de forma consecuente, o sea, el aprendizaje se ve afectado. Ya no aprendemos de la misma forma, se nos ve muy afectado el aprendizaje, entonces se ve un poco tardío el aprendizaje. Nosotros sabemos que tenemos que cuidar muy bien nuestros hábitos, entonces este es uno de los peores hábitos. Para mí, tanto el cigarrillo eléctrico como el cigarrillo normal afecta mucho nuestra salud. Ahora sí, también conocemos que el cigarrillo o el cigarrillo eléctrico no solamente afecta la parte de la nicotina, sino también tiene unos generadores químicos o unas sustancias químicas que nos afectan nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, nuestros pulmones. Estas sustancias químicas, como le dije, pueden ser muy dañinas y nos afectan en total mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, los productores nos tratan de vender, a la sociedad nos trata de vender como con diferentes olores, diferentes sabores, diferentes colores,
pero en realidad son muy causantes de todo lo que les pasa, de todo lo malo que le pasa a nuestro cuerpo, porque su contenido está hecho con metales pesados, está hecho con níquel, estaño y plomo. Entonces, mi invitación ahorita es a los jóvenes que están en esta actividad, que están en este espacio, es a que pensemos un poquito, reflexionemos un poquito de qué es lo que nosotros consumimos, de qué está bien y qué está mal para nosotros. Mi compañera les va a explicar un poquito de, de las emociones que se puede encontrar, de las afectaciones de las emociones que se pueden encontrar a causa del consumo del vapor. Entonces le doy apertura también a mi compañera Lina y muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por los jóvenes que están aquí presentes. Vamos a continuar pues con esta actividad, hablando de los efectos emocionales del vapor. Bueno, esos efectos emocionales del vapor son problemas comunes del consumo del cigarrillo, donde nos puede causar ansiedad, depresión, problemas de control de impulsos, cambios del humor, alteraciones del estado de ánimo. También causa de pronto la adicción, porque eso ya se vuelve una adicción, así como el consumo de sustancias psicoactivas, la falta de control de impulsos. La ansiedad es una sustancia adictiva que presenta pues muchos líquidos pues en el vapor, ¿sí? Empeora los síntomas de la ansiedad y es donde nos lleva al consumo de pronto de medicamentos. También causa pensamientos suicidas, es donde llegamos de pronto en la necesidad de querer consumir ese vapor, o eso también lo lleva a uno a llegar a consumir otra sustancia, por si en el momento no tiene ese consumo del vapor, pues te va a llevar a causar de pronto el consumo de marihuana, el consumo de otras cosas, porque pues eso también causa mucho como usted llegar a fumar un cigarrillo, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Seguimos con la compañera Claudia. Sí, ahorita voy a dejar de compartir para darle la palabra a la doctora Magre. Doctora, bienvenida. Como acaban de hacer la introducción las compañeras, es importante que tengamos en cuenta, me dicen si ya están viendo allí la pantalla. Sí, compañera, Sí, ya la estamos viendo. Sí. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy son los efectos emocionales del vapor. Para hablar de esto, pues les cuento, mi nombre es Magret Patricia Quevedo Rivas, soy profesional en psicología, trabajé 14 años en psicología clínica, y la intención de poderles hablar de este tema y hacerles una explicación a la juventud no solamente está relacionado con los aspectos, digamos, solamente físicos, sino que también tenemos que tener en cuenta es como la parte clínica, de dónde la raíz, qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que nos motiva a que nosotros podamos depender de ciertas cosas. Si de pronto no me escuchan, me van diciendo, por favor. Entonces, vamos hablando de que si el vapor es una tendencia, una necesidad, una experiencia o una recompensa. Las compañeras anteriores estaban explicando de que había riesgos para el cerebro cuando teníamos consumo de nicotina. Digamos que dentro del comercio el cigarrillo ha sido lo más conocido, pero no es solamente el efecto que hace la nicotina, sino que la alteración que puede generar en las neuronas, que son las células del cerebro, y que siempre están encaminadas a que cuando las neuronas se afectan los estados de ánimo y se afectan también el control de los impulsos. La compañera hablaba de la sinapsis, les habló algo de una relación entre las neuronas, de que hay un impulso eléctrico, entonces ese control de impulsos
Cuando yo soy adulto, que más o menos la teoría dice entre los 24 y 30 años que mi cerebro ya madura, pues hay unos factores que siempre están pendientes dentro del desarrollo humano y son los factores biológicos, los factores genéticos, los factores psicológicos y los factores sociales. Aquí la intención es hacer un llamado a los factores psicológicos porque son los factores sociales que se empiezan a hacer como un brote en el factor social, digamos, en la comunidad. Entonces, hablando de tendencia, necesidad, experiencia o recompensa, que esa es como la pregunta que nos hacemos los que estamos en la parte social, ¿es una tendencia del joven el vapor? ¿Es una necesidad del joven el vapor? ¿Necesita el joven una experiencia? ¿Necesita una recompensa? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Resulta que los seres humanos nos movilizamos alrededor de una sola cosa, que nos encanta a todos. ¿Cuál creen ustedes que es? Cuando algo nos gusta, ¿qué nos genera? Bueno, pues nos genera emoción, también eso es lo que genera. Cuando algo nos gusta, nos genera emoción, satisfacción. Ok, bueno, entonces, cuando nosotros queremos algo y a nosotros nos gusta, nos genera una cosa maravillosa que pasa en el cuerpo, en el cerebro, en el ser humano que llama placer. Está relacionado con lo que con lo que tú acabas de decir. Entonces, ¿cómo incrementa la dopamina? Entonces, a nosotros nos dicen desde la parte médica que la dopamina es la hormona de la felicidad y el placer, entonces que debemos consumir alimentos ricos en determinada cosa, que debemos hacer ejercicio, que debemos dormir bien, que debemos tener exposición al sol, que debemos aprender a meditar, que debemos escuchar música. Pero resulta que dentro de la vida cotidiana nosotros se nos olvida eso. En la juventud, el 70%, el 80% de población no hace ese tipo de cosas para incrementar la dopamina. Nuestro comportamiento es inmediatista. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar placer de otra forma, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cómo sabes si te estás volviendo un adicto? Entonces, si yo tengo la necesidad de vapear apenas me levanto, o porque yo tengo problemas para concentrarme en clase o divertirme con las personas, entonces defino la necesidad urgente de que dependo de algo, que estoy buscando placer, porque yo lo hago por placer. Si las cosas no me causan placer, no tengo la tendencia hacia movilizarme hacia allá. Eso es lo importante que uno tiene que empezar a rescatar de las adicciones o de cualquier hábito o mal hábito que tengamos. Es cómo ese hábito me causa mi placer. Esa sería una de las preguntas. Entonces, dentro de esto del placer, hay 3 o más de los siguientes criterios en un periodo para una persona. Tenemos el A, B, C, D, E, F. Son 6 cosas. ¿Qué pasa con el A? Hay un fuerte deseo o la necesidad de consumir la sustancia. Hay dificultades para controlar dicho consumo. O también puede pasar en el C que hay un síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo. Entonces empiezo a tener molestias físicas, mi organismo empieza a manifestar de alguna manera. O puedo tener náuseas, o puedo tener resequedad en boca, o puedo tener mucha sed, o puedo tener dolor abdominal. Esos son síndromes de abstinencia. En el D tenemos la tolerancia, que a medida que yo lo haga, ¿sí? Necesito más, mi cerebro me va a pedir más y me va a pedir más porque yo tengo liberación de dopamina, entonces a medida que yo libero más dopamina, pues mi cerebro va a sentir mucho, yo voy a sentir más placer y yo voy a tener que recompensar eso. En el E tenemos el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de esa sustancia, o sea, yo ya no hago cosas que me gustaban hacer porque es que yo ya definí que lo que me causa placer es esto, y es utilizar el vapor. Dentro de las causas de las adicciones, pues no me quiero detener mucho, y es que hay influencias sociales. Ustedes ya saben que hay grupos, los grupos determinan en unas edades, por decir de los 13 a los 17 años, tenemos tendencia a hacer fase especular, y es querer aparecernos al amigo, a la amiga, al cantante, bueno, digamos como estas cosas que son como de moda, de tendencia. Y después de los 17 años hasta los 21, que es donde uno empieza, aquí en Colombia decimos que somos adultos a partir de los 18, porque digamos que la registraduría y el Estado lo dice, pero eso no es tan cierto que somos adultos a los 18 años, pero pues nosotros digamos que ya no estamos programados para decir, uy, a los 18 yo ya puedo hacer lo que yo quisiera, en cierta forma.
Pero cierta causa de las adicciones inicialmente, si yo tengo la conducta de vapear, empieza por curiosidad. ¿Cómo es? ¿A qué sabe? Quiero probar, imito el acto de probar, ¿sí? Hay unos problemas emocionales que pueden ser como un escalón, algo que me empuja, pero no es lo que determina. Entonces dice que yo me sienta llena de rencor, que yo pueda tener ira, que yo pueda tener vergüenza, sentimientos de culpa, baja autoestima, o que yo me sienta desamparado, abandonado. Entonces digamos que es como algo que me puede impulsar, no necesariamente es como el iceberg, no, es algo que me puede llevar allá. Y respondo a las actividades de la vida cotidiana, mi rendimiento no es muy adecuado, pero siempre estoy experimentando una sensación de placer asociada al consumo. Entonces, allí yo ya tengo que identificar, tengo una conducta adictiva. Entonces, yo uso el vapor, pero resulta que yo lo usaba 2 veces a la semana, pero ya ahorita yo tengo que utilizarlo todos los días y ya no es todos los días, sino 3 y 4 veces al día. Entonces, allí yo ya estoy haciendo una conducta adictiva. Miremos este videito y ahorita hablamos de ese videito. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Sí, doctora. Ok. Quiero que le presten atención al video, mucha atención. Ok, cuénteme, ¿qué impresión se llevan del video? ¿Qué vieron? ¿Quién quiere contar? Pero no todos porque quedo sordita acá. Bueno, la intención es que de los participantes que escogimos, alguien de la sala pues participe.
aparte de nosotras. Entonces, sí queremos darle como la entrada a cualquier participante que nos acompaña hoy. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Marcela. Sí, la escuchamos. Sí, señor. Pues ahí se veía como el pajarito cuando ve por primera vez la bolita de color amarillo, como que la ve pero la salta y sigue. Ya cuando la ve por segunda vez ya le genera como más curiosidad y hasta que se la come y como que ve que tiene un efecto positivo, se pone feliz, puede volar, entonces como que le sigue gustando porque siente que al comerse la bolita amarilla se siente feliz, se siente contento y como que le genera placer. Pero a medida que sigue consumiendo y consumiendo lo mismo, se comienza a sentir como mal, ya el efecto de la felicidad no le dura el mismo tiempo, al comienzo volaba por un largo tiempo, luego ya comenzó a disminuir y ya se caía, se golpeaba, se comenzó a sentir, cambió hasta de color, al principio era blanco, luego se puso como gris, como si estuviera enfermito, entonces como que la misma sensación del principio, de la curiosidad y el placer, a la final terminó como enfermándolo y ya no se veía bien. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Joan, risueño. ¿Usted sí es risueño? Ah, Joan cerró la cámara. Dígame. Bueno, Joan, ¿tú qué quieres contarnos del video? Cualquier cosa, no te preocupes, que esto no es un Pues examen. yo miré el video que el pajarito poco a poco, pues que cogía la bolita María, como ¿No te decía. escucho? ¿Ahí me escucha? Ok, ya. Sí, 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 lo escuchamos. bueno, yo miraba que el pajarito cada vez que cogía la bolita amarilla, como dijo la compañera, que se volvía como más adicto, como que él sentía que cuando volaba, como que se olvidaba de todo, como que se relajaba, sentía que el pajarito se sentía bien con eso, cosita amarilla que tomaba. ok. Bueno, entonces mire, dentro de los ciclos humanos, dentro de todo lo que tiene que ver con los ciclos humanos, tiene que ver con que hay una forma y una conducta, y esa conducta casi siempre nos lleva a tener que dejar, a coger algo como un hábito, se vuelve tan propio que ya se vuelve tuyo, como hasta de tu personalidad, ¿sí? Entonces, nosotros acogemos cosas, las introyectamos a nuestra vida y las dejamos metidas hasta en nuestra esencia humana. Y creemos que si te cortamos con eso, a veces nos pasa con la relación de pareja, a veces nos pasa con las relaciones con los amigos, con las relaciones de trabajo. Creemos que si cortamos nos vamos a hacer daño. Y que es muy importante tener en cuenta, hay tipos de adicción. Entonces, cuando nosotros tenemos tendencia a algo y eso nos gusta, entonces tenemos las adicciones químicas y las adicciones conductuales. ¿Qué pasa con el vapor? El vapor tiene las dos características. Ustedes ahora hablaban de los metales que tienen las sustancias que utilizan dentro de los vapers, digamos esas recargas. Pero hay unas adicciones conductuales donde yo como ser humano, cuando tengo placer, yo empiezo a perder el control y la capacidad para decidir sobre eso, ¿sí? Todo eso que yo les hice, que hicimos ahora, que ustedes participaron, de que vaya, busque la correa, que la cuchara, que es un tipo de estímulo motivacional como para romper el hielo, pero también es un tratamiento que se usa por medio de terapias conductuales. Y una importantísima, y es que siempre que hay un problema de tipo de conducta donde yo tengo una relación con un objeto, debe haber una terapia familiar, en especial para los jóvenes en el contexto de las interacciones familiares y cómo son sus dinámicas, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante porque no podemos pensar que el problema es solamente de esa persona, ¿sí? Aquí vamos a hacer ahorita un ejercicio de cierre que lo van a liderar nuestras compañeras y pues espero que lo poco que les haya podido contar en este tan corto tiempo, porque esto es un tema bien largo, la verdad que es un tema largo, me tocó como fragmentarlo bastante, les sirva, les haya gustado y eso, si hay alguna pregunta, si hay preguntas, si hay alguna observación, con mucho gusto.
Doctora Magre, muchas gracias, de verdad. Fue muy valiosa su intervención. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si no, pues continuamos con la técnica interactiva de evaluación y cierre. A continuación, les voy a presentar un semáforo con unas preguntas y un link que les vamos a enviar al WhatsApp para que lo diligenciemos todas las 10 personas que estamos en sala. Listo. Entonces, esta es la técnica de evaluación y cierre, el semáforo. Consolida el aprendizaje y se reflexiona de lo aprendido. La descripción es lo amarillo, lo rojo, lo que no entendí sobre los efectos emocionales del vapor. El amarillo, lo que me generó dudas, y lo verde, lo que entendí. Entonces, allí en el chat de la reunión, una de las compañeras va a colocar el link para diligenciarlo y poder pues tener allí como la estadística de cómo les pareció el tema, si lo entendieron, si fue todo entendible para todos ustedes. Entonces, pues les pedimos el favor allí que lo diligenciemos entre todos y alguna duda pues la vamos comentando mientras vamos llenando el link, podemos ir mirando las preguntas. Entonces, la compañera Lina le pedí el favor que lo compartiera. Listo, compañera. El link ya está en el chat para que, por favor, no lo diligencien. ¿Ahí me escuchan? Y yo, Iba a preguntar sobre Sí, que no sí, te entendí escuchamos. en qué tiene que afectar el vape en lo que pasa por la cabeza cuando uno se quiera suicidar. Eso fue lo que no entendí. Pero O sea, repíteme, digamos, ¿cómo el vapor influye en el ajá, eso, intento de ¿cómo suicidio? afecta el vape digamos, a los jóvenes a suicidarse? O sea, eso fue lo Ah, que ok. no entendí. Ah, ok. Lo que pasa es que la compañera, cuando empezó la introducción, creo que fue, ay, me olvidé el nombre, Lina o Caroline. Bueno, la que hizo la Carol, introducción, eso. Ella dijo en la introducción que, que este tipo de conductas también estaban generando tendencia al suicidio. No es que el vapor genere suicidio, o vapear genere suicidio, sino que es el tipo de sustancia que yo utilice en ese vapor, que me puede llevar a mí a tener, digamos, ausencias emocionales o ausencias afectivas o ausencias sociales, y yo empiezo a aislarme, y ese aislamiento social que me afecta desde la parte social me puede llevar a mí a una conducta suicida o a una intención suicida, ¿sí? O una conducta no consumada suicida. O sea, digamos que yo tuve la intención, lo pensé, lo estructuré, lo hice, pero no me morí. ¿Listo? Entonces, no es en sí el vapor, es lo que yo uso con el vapor, es de que yo recargo el vapor, es como qué estoy utilizando con él, porque yo puedo utilizar otro tipo de sustancias, no solamente las aromáticas, ¿no? Yo puedo utilizar otras. Entonces, Claro, es eso, es qué tipo de sustancias estoy utilizando. ya. Vale, ¿Sí me hice gracias. entender? ¿Ahí te quedó claro o no? Sí, sí, está ahí, sí Ok, entendí. Gracias. listo. ¿Qué otra persona quiere preguntar? Del color amarillo, lo que me generó dudas. ¿Alguna duda, pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, sí, lo que Julián. quiero saber es que si se han estudiado sus efectos a largo plazo. Sí, en los estudios que hay, sí. Pues tan cierto es que de que salió, que no era tan conocido acá en Latinoamérica, digamos, sino que usaba más
en otros países, digamos los europeos. Identificaron una de las primeras alteraciones, es el EPOC, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o los trastornos pulmonares. Entonces, digamos que ese fue como el primer hallazgo. Ahora se han ido haciendo muchos más hallazgos clínicos, de los cuales ya los que mencionó Carola, que lo que tienen, los componentes que tienen, que las esencias aromáticas también afectan los pulmones, dañan los alvéolos, los inflaman, hay derrames. Entonces, digamos que a medida que ha ido pasando el tiempo, que porque era un reemplazo, supuestamente es que el vapor apareció como un reemplazo al cigarrillo, ¿no? Pero resulta que empezaron a darse cuenta que no es cierto, que vapear es una forma adecuada de dejar el cigarrillo, porque usted no está dejando la conducta de colocarse algo en la boca, su conducta sigue siendo igual, usted está colocando algo en la boca, o sea, usted no está dejando de hacer eso, lo está siguiendo, lo está haciendo nuevamente, entonces digamos que la conducta se vuelve repetitiva. Entonces, dentro del proceso terapéutico lo que hay que trabajar es ¿a dónde yo compenso esa conducta? ¿Cómo modifico esa conducta? Vale, muchas gracias. Con gusto. Y lo del color verde, lo que entendí, alguno de los jóvenes participantes de la reunión. Aquí en lo que entendió, lo que les tiene que quedar muy claro, y que eso es el único mensaje que quiero que lo llenen en su mente y en su corazón y en su vida cotidiana y vayan vestidos hoy de eso, es placer. Nosotros, los seres humanos, nos movilizamos por el placer y cuando no empezamos a sentir placer, empezamos a sentir displacer y empezamos a enojarnos porque no tenemos placer. Se nos ha convertido la vida, queremos estar siempre felices y dichosos y llenos de placer. Y eso es una gran equivocación, es una gran barrera. Siempre van a haber fracasos, siempre van a haber éxitos, siempre van a haber... O sea, la montaña rusa existe y no podemos estar pintando un mundo perfecto porque no somos perfectos, todos los seres humanos somos imperfectos y vinimos a este mundo con una misión para mejorar. Entonces, el que yo tenga una dificultad en este momento y que yo esté desarrollando, por eso vuelvo y le digo, no es un problema, el problema es cuando yo no busco ayuda, cuando yo no me oriento, cuando no hay camino, pero camino hay, solo hay que buscar la alarma y pitar aquí, vean, necesito ayuda. Sí, doctora, qué pena, hay que intervenir un poquito. Sí, es verdad, porque, bueno, en mi caso, yo pasé un episodio muy duro en mi vida y es verdad que uno busca el placer o tapar ese huequito con algo que a uno le ofrezca satisfacción. Pero a la larga eso genera muchos daños, tantos mentales, los mentales porque uno, de mi parte, nunca me hice tratar esa parte o ese problema que ocurrió en mi vida personal. Nunca lo hice tratar por una persona pues especializada en psicología o en otra profesión. Pero sí busqué tapar ese huequito con algo que me generó adicción. Bueno, y después llegaron las consecuencias que eran ya físicas, el hígado o otras partes de mi cuerpo, que ahorita, en mi edad o en la edad que estoy, me doy cuenta lo que ha causado en mí y que a veces no sé si lo pueda recuperar esa parte que me gustaba de mi cuerpo o esa parte que me gustaba de mi salud. Entonces, es verdad, o sea, este tema es muy interesante y quiero que de pronto las personas jóvenes que están aquí, está bien que se cuiden. De mi parte, mi hermano está aquí presente y yo sé que tanto él como la novia se ejercitan mucho y está bien que ese sea su hobby o su satisfacción, ir al gimnasio. Bueno, de todas formas, pues yo de mi parte, pues doy por terminada el proceso, les agradezco mucho el espacio, vuelvo y les digo, de eso hay mucho que hablar, hay muchas cosas, pero recuerden,
ustedes como trabajadoras sociales y como recomendación que les hago, que ustedes son para escuchar a las personas, también tienen parte de la escucha. Les recomiendo que acuerden, cada caso es individual. Muchas gracias, Muchísimas doctora. gracias. Y Bueno, muchas Muchas gracias. que gracias tengan muy buena a noche. todos los que hicieron parte de Eh, este llamado, Igual, a esta muchas actividad tan gracias. bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Feliz noche.